Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar. Para poner un poquito en dimensión el problema, hoy sabemos que un 20% de los pacientes que tienen un aneurisma de aorta torácica presentan un antecedente familiar. Y lo más interesante es que de ese 20%, solo un cuarto, solo uno de cada cuatro, tienen una forma sindrómica de enfermedad, digamos, de aneurisma de aorta torácica, que es en lo que todos pensamos cuando hablamos de ortopatía genética. Si yo digo ortopatía genética, todos piensan en Marfan, y eso es solo uno de cada cuatro pacientes que reportan un antecedente familiar. 3 de cada 4 tienen antecedente familiar, por lo cual podemos asumir que tienen una predisposición genética, pero solo tienen la enfermedad limitada a la aorta, no tienen enfermedad más allá de la aorta, lo cual los hace difíciles de detectar, con lo cual probablemente el problema sea mucho mayor de lo que nosotros creemos. Siguiendo un poco el mismo concepto, digamos, está claro que sabemos que dentro de la ortopatía genética, entre los aneurismas sindrómicos, Marfan, los 10, el Ehlers-Danlos, el Turner, todo eso los conocemos y los podemos identificar, y la mayoría de ellos cuando pasan por la puerta del consultorio ya los empezamos a sospechar. Hoy empiezan a emerger estos aneurismas no sindrómicos con agrupación familiar, o sea, sabemos que hay más allá de lo sindrómico, hay una predisposición genética más allá de lo sindrómico, pero yo creo que el problema va mucho más allá, y tenemos aneurismas no sindrómicos con agrupación familiar, pero no conocida. A todos les pasa en el consultorio cuando preguntan antecedentes familiares, los pacientes muchas veces no saben, y aunque sepan de sus familiares, los familiares están pobremente estudiados, las imágenes se han, digamos, generalizado en el último tiempo, y muchas veces los pacientes se mueren, y particularmente en este país todos los pacientes se mueren de infarto, porque es lo que le dice el de la ambulancia a las familias, pero realmente nunca saben qué fue lo que les pasó, con lo cual probablemente este problema sea mayor de lo que nosotros pensamos. También tenemos aneurismas esporádicos de posible causa genética, y estos son esos pacientes que de golpe aparecen con un aneurisma que uno nos explica cómo puede ser que este tipo, que es joven, que no tiene factor de riesgo, que no tiene antecedentes, tenga semejante aneurisma, y eso seguramente tiene una base genética. Y quizás me animo a ir un poquito más allá, y creo que en el futuro, y además de los scores poligénicos y demás, muchos de los aneurismas que hoy decimos que son degenerativos del paciente mayor con factores de riesgo, probablemente tengan también una base o una predisposición genética, digamos, más leve, que tendrá que estar, quizás tener este second hit, un segundo golpe de un factor de riesgo que lo lleva a dilatar su aorta, pero a mí me parece que, y es una opinión personal, y lo dejo a discusión, que hoy, digamos, que no hace aneurisma el que quiere, sino el que puede. ¿Y esto por qué lo digo? Tenemos pacientes recontra hipertensos, recontra fumadores que no dilatan la aorta, y tenemos pacientes un poquito hipertensos, un poquito fumadores que a los 68 años, 70 años tienen un aneurisma enorme y no entendemos bien por qué uno sí y por qué el otro no. Entonces, sobre esa base, que es que lo que les quiero transmitir es que la enfermedad aórtica genética es más prevalente de lo que nosotros creemos, la pregunta pasa un poco entonces por cuándo tenemos que estudiar, ¿sí? El estudio genético, entonces empieza, más allá de lo que todos están pensando que qué panel genético pedir, empieza con el interrogatorio y con el examen físico. Tenemos que hacer una historia clínica detallada, tanto del paciente como de la familia, digamos, ¿sí? Y tenemos que conocer obviamente qué antecedentes y qué signos del examen físico valorizar para saber si nuestro paciente tiene esto o no. No exceda el tiempo que tenemos que los describamos, pero sabemos que estos pacientes tienen malformaciones craneofaciales, como pueden ser la úvula bífida, ¿sí? Que tienen malformaciones del cuello, de la columna vertebral, como la escoliosis, ¿sí? Que tienen trastornos abdominales, como hernias a repetición, por ejemplo, trastornos cardiovasculares, el aneurisma, pero también el prolapso mitral. A nivel de la piel translúcida, fina, elástica, ¿sí? Moretones espontáneos, insuficiencia venosa a edad temprana, ¿sí? Signos como el signo del dedo, el signo de el pulgar, perdón, el signo de la muñeca, la ectopía lentis típica del Marfan, la úvula bífida típica del Lois 10. Bueno, tenemos que conocer todas estas cosas, tenemos que preguntarlas y tenemos que buscarlas. De la misma manera que vamos a estudiar a nuestro paciente, tenemos que estudiar a la familia, y hay que saber que estas enfermedades tienen baja penetrancia. Eso significa que aunque uno tenga la mutación genética, no necesariamente la va a expresar, y tienen expresión variable, que quiere decir que en la misma familia, dos de pacientes con la misma mutación pueden expresarla de manera diferente, una más florida que el otro. Entonces hay que ir a preguntar específicamente por cada familiar, y se van a sorprender muchas veces que la primera respuesta siempre es no tengo antecedentes familiares, pero cuando uno empieza a preguntar un poquito más, se empieza a encontrar cosas que podrían ser útiles. Y esta baja penetrancia y esta expresión variable hace que tengamos que estudiar al menos 3 generaciones, porque puede saltar generaciones de alguna manera. Entonces tenemos que ir bien para arriba y después de nuestro paciente ir para abajo, digamos. ¿Y qué buscamos? Buscamos aneurismas de aorta, obviamente, buscamos disecciones aórticas, pero también buscamos aneurismas en cualquier otra localización, aneurismas intracraneales, por ejemplo, y buscamos muerte súbita entre los 60 años. Esto es una pregunta que muchos dicen no tengo antecedentes, porque cuando uno pregunta por alguna muerte inexplicada en la familia, muchas veces aparecen estos familiares.
Otra cosa que nos puede hacer sospechar cuándo estudiar patología aórtica genética es qué parte de la aorta está afectada o en qué manera o qué extensión tiene la afección aórtica, ¿sí? Lo típico, hoy hay consenso, es que se dice que los aneurismas que comprometen la raíz aórtica o la aorta ascendente son más bien de causa genética, y aquellos que comprometen la aorta descendente, más allá del ligamento, probablemente sean más de causa degenerativa o más asociados a factores de riesgo. Entonces, cuando tengamos un aneurisma de la raíz o de la aorta ascendente, pensemos en la posibilidad de una patología genética. Y cuando tiene la imagen típica, espero que este sea la imagen típica, que es el compromiso de la raíz con preservación de la aorta ascendente, esa imagen de la aorta así en pera, nos tiene que hacer pensar en ortopatía genética. Pero de la misma manera, como les decía, si encontramos un aneurisma, aunque sea la descendente, pero totalmente desproporcionado a la historia clínica del paciente, también tenemos que plantearnos la posibilidad de que sea una patología genética. Y también podemos hacer estudios genéticos de vuelta, sin necesidad de sacar sangre, que tiene que ver con estudiar a los familiares, y aún cuando los familiares no reportan un antecedente, y hoy las guías nos recomiendan hacer el estudio de imágenes a familiares de primer grado, tratando de buscar otro familiar afectado en la familia. Este es un paciente que vimos en consultorio, que fenotípicamente parecía un Marfan, que cuando le interrogamos, que es la imagen de la izquierda, típica, ¿no? Dijimos en pera de la raíz, que cuando estábamos recién empezando a conocerlo y empezando a pedir el test genético, que va a llegar 3 o 4 meses después, le pregunté por la familia no refiere ningún antecedente, pero el padre estaba ahí con nosotros, realmente no lucía como un Marfan, vamos a hacer un eco, fíjense el pectus excavatum que tenía, contramarcado, había dicho que no tenía ningún antecedente, y cuando decimos eco tenía 5 de raíz, y eso ya con el antecedente del hijo prácticamente hace diagnóstico. Y la otra cosa que tiene que dar sospecha es una ficha limpia, como el paciente que uno viene, como les decía, con un aneurisma de aorta, particularmente la raíz y la aorta ascendente, y uno empieza a preguntar, y es joven, no tiene factores de riesgo, no tiene un antecedente, no tiene nada que explique por qué tiene ese aneurisma, nos tiene que hacer pensar en un aneurisma de causa genética. Entonces, yendo un poco a la pregunta que me plantearon, es ¿cuándo tengo que sospechar un origen genético? Bueno, ante la presencia de rasgos físicos compatibles con alguna de formas sindrómicas, obviamente, ante la presencia de un antecedente familiar, y por eso es importante buscarlo, preguntarlo, ante un paciente joven sin factores de riesgo, que es este que hablábamos de la ficha limpia, ¿sí? Y cuando, esto lo agrego yo, cuando existe una discordancia entre el grado del compromiso aórtico y los factores de riesgo. Aún cuando tenemos un paciente quizás de más edad o con algún factor de riesgo como hipertensión o tabaquismo que podrían justificar, si de golpe tiene un aneurisma absolutamente desproporcionado, uno tendría que plantearse el origen genético. Ya cerrando, es importante, digamos, obviamente cuando uno quiere estudiar genéticamente puede hacer un estudio genético. Hoy las guías plantean, la recomendación es hacer un panel aórtico, más allá de que uno sospeche que el paciente tiene Marfan. Hay mucha superposición fenotípica, entonces el panel nos va muchas veces discriminar entre un paciente y el otro, y tienen que ser que el panel aórtico está lejos de ser absolutamente diagnóstico, ¿sí? Busca lo que sabe buscar y no va a encontrar lo que no sabe buscar. Y fíjense que también, como todo estudio cardiológico, depende de la probabilidad pretest. Cuando nosotros tenemos pacientes típicamente con síndrome de Marfan o LICE o el órgano vascular, el rédito diagnóstico va a ser muy alto, cerca del 90%, pero cuando tengamos formas familiares no sindrómicas, donde la genética recién está arrancando, fíjense que el rédito diagnóstico es 20-25%. Si un paciente tiene antecedente familiar, 30% pongámosle rédito diagnóstico. Si no tiene antecedente familiar y es joven sin factores de riesgo, 15% de rédito diagnóstico. Con lo cual, lo más probable es que el test genético dé negativo, y eso no significa que no tenga nada, significa que no sabemos encontrarlo todavía, no le pusimos un nombre y un apellido, ¿sí? Entonces, basándose un poco en todo esto, las guías hoy recomiendan, tanto la americana 2022 como la europea que acaba de salir, coinciden, y es, si tengo un paciente que tiene un aneurisma de raíz, aorta ascendente o una disección, tengo que hacer una buena historia clínica multigeneracional. Si ese aneurisma o disección se acompaña de rasgos sindrómicos o es un joven sin factores de riesgo, ficha limpia, o tiene historia familiar, hagamos un estudio genético, sabiendo las limitaciones del estudio genético, ¿sí? Si el test genético es positivo, puedo ajustar el seguimiento y tratamiento a la variante y tengo que estudiar la familia, obviamente en cascada. Pero cuando yo tengo un antecedente familiar positivo y el test genético es negativo, ¿sí? Como sabemos que el rédito diagnóstico no es bueno, también tengo que estudiar a los familiares de primer grado con imágenes, ¿sí? Y si yo sospecho que es genético y no tengo historia familiar y no tengo test genético, de todas maneras también debería estudiar a la familia con imágenes, ¿sí? Entonces cada vez le damos más valor a la genética dentro de la ortopatía. Para que se lleven una idea de esta charla, entonces si quieren la respuesta sería: ¿cuándo estudiamos genéticamente a un paciente? Cuando tiene un aneurisma de raíz, aorta ascendente o una disección con rasgos sindrómicos o con historia familiar, o cuando es un paciente joven sin factores de riesgo que justifiquen esta patología. Muchas gracias.